Continuamos con nuestro estudio de capítulos, paso número 2. Ahora vamos con términos de contraste. Los términos de contraste, de conclusión y de comparación son, como dice su palabra, términos. Son palabras que enlazan las diferentes verdades que están siendo reveladas a través del texto. Entonces, vamos a ver primero los términos de contraste. Contraste tiene que ver uno contra otro. Por eso, como pueden ver en la simbología, vamos a usar el término versus, o puedes usar simplemente poner con, o usar este símbolo que tenemos sugerido en rosado, donde al término que encontremos le vamos a poner este simbolito y vamos a hacer dos arañas o dos líneas para enlazar las dos verdades que se están contrastando. Entonces, el término va a ir encerrado en el circulito, en el óvalo, y vamos a mandar unas líneas hacia las dos cosas que se están contrastando. Obviamente, al decir que se contrastan, tiene que haber dos cosas para contrastar. Parece obvio y es muy sencillo, pero si yo no puedo contrastar y decir, esto es una mesa de madera y no tengo nada con qué contrastarla, a menos que tenga una mesa que diga, pero esta es una mesa de metal. Entonces tengo que tener dos elementos. Si no tengo dos elementos, aunque la palabra de estos términos esté ahí, no va a ser un contraste. Entonces, ¿cuáles son esos términos de contraste? Pero, si no, aunque, más, mientras, antes, sin embargo, no obstante. Como dijimos, si no tengo dos cosas que contrastar, pero aparece la palabra, puede ser que sea parte de la construcción gramatical del texto, pero no necesariamente un término de contraste. De hecho, cuando yo estaba haciendo el estudio propio, encontré a varios de estas palabras en el texto de Judas, pero no tenía con qué contrastarlos, entonces no los pusimos como tal. Y hay uno que dice o que usa la palabra pero más bien es como una comparación. Entonces no la marcamos, porque aunque está entre los términos de contraste, podría ser una comparación. Y ahorita me van a entender con este y el próximo video. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Términos de contraste. Vamos a buscar estas palabras, pero vamos a buscar dos verdades que se contrasten. El término de contraste, otra sugerencia u otro consejo para identificarlo, es que usted lo pueda sustituir. Por ejemplo, si en el pasaje dice, la mujer sabia edifica la casa, pero, término de contraste, la necia con sus manos la derriba. Yo puedo sustituir ese pero por un sinónimo, por alguna de estas otras. Puedo decir, el versículo no cambia el sentido si dijera, la mujer sabia edifica la casa, aunque o mientras la mujer necia con sus manos la derriba. No obstante, la mujer necia con sus manos la derriba. ¿Me están captando? El término que se use puede ser sustituido por cualquiera uno de estos y eso me indica que es un término de contraste y que tenga los dos elementos a contrastar. ¿Qué vamos a buscar y qué vamos a aprender al marcar los términos de contraste? Bueno, vamos a buscar, vamos a pasarlos a una lista, no las listas que hemos hecho, sino que vamos a hacer una lista analítica y vamos a buscar qué verdad está siendo revelada a través del contraste. Muy bien. Entonces, aquí vamos a pasar directamente al versículo 6, donde aparece el primer contraste. Dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad
sino que abandonaron su morada. Versículo 6. Los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Perdón. ¿Qué se está contrastando? Que no guardaron su dignidad, más bien, o si no, pero ellos, en vez de guardar su dignidad, abandonaron su propia morada. Entonces es una forma en que lo podemos marcar. Marcamos el término, si no, no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Vamos a ir al siguiente término de contraste que yo encontré. Si tú encuentras otro, lo puedes marcar, pero recuerda que tiene que cumplir con la regla que hemos mencionado. Yo encontré varios, pero el hecho de encontrar el término puede ser que sea, repito, una construcción gramatical y no necesariamente un contraste. Yo encontré otro en el versículo 9. Pero cuando el ángel contendía, dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición. Entonces, ¿cuál es el contraste? Si vemos el versículo 8, el autor está diciendo que los impíos blasfeman de las autoridades, de las potestades superiores. Entonces, ¿qué está diciendo? Está revelando que los impíos hacen esto. Pero más bien, cuando vemos el ejemplo del arcángel Miguel, que es lo que él quiere contrastar, vemos que ni el mismo Miguel se atrevió a blasfemar o proferir juicio. Recuerden que por eso dijimos que el juicio aquí es diferente, de maldición contra el diablo, porque los dos son arcángeles creados por Dios. Son potestades superiores, uno para bien, otro para mal. Entonces, ¿pueden ver el contraste ahí? Él viene hablando en el versículo 8 de blasfemar de las potestades superiores y lo contrasta con el no blasfemar o proferir juicio de maldición en el caso de Miguel cuando contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés. Siguiente contraste, versículo 20. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. El pero me denota un contraste. Tengo que ver con qué. ¿Qué son los dos asuntos que se contrastan aquí? El carácter de los creyentes basado en quién? En el Espíritu Santo, y el de carácter de los no creyentes que no tienen al Espíritu. ¿Lo pueden ver? Ve al versículo 19. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, o sea, está haciendo un contraste del carácter, del comportamiento de los impíos a cómo debe ser el carácter de los creyentes. Entonces, ahí está el contraste. ¿Qué se hace con eso? Vamos a nuestro manual donde dice lista de términos de contraste y vamos a anotarlos. Simplemente los vamos a transcribir. Entonces, en la próxima donde dice términos de contraste en la tabla, pon ahí, número 1, no guardaron, abandonaron su morada. ¿Cuál es el contraste? No guardaron versus abandonaron su morada. Deja espacio, porque vamos a escribir la verdad que está siendo revelada a través del contraste. Primero solamente transcribamos. ¿Cuál es el primer contraste? No guardaron versus abandonaron su morada. Segundo contraste, blasfeman de potestades versus Miguel no se atrevió a blasfemar. O podemos poner el impío blasfema, Miguel no lo hizo. O Miguel no se atrevió. Y el tercer contraste
Recuerda dejar espacio porque vamos a ver cuál es la verdad que está siendo revelada a través del contraste. No tienen el espíritu y tienen el espíritu, u oran en el espíritu, para ser más específico. No tienen el espíritu versus oran en el espíritu. Ahora sí, luego de haberlos anotado, preguntemos, ¿qué verdad está siendo revelada a través de este contraste? ¿Qué me enseña? ¿Qué me deja? Entonces yo tengo que analizar el término y decir, ¿por qué el autor usó este ejemplo para contrastarlo con el otro? ¿Qué me quiso decir? ¿Qué puedo yo aprender de ello? Entonces, vamos a poner algo semejante a lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Yo les estoy modelando qué aprendí yo o qué saco yo que me muestra el término de contraste. Usted lo va a hacer con sus propias palabras. Por poner un ejemplo, ¿qué aprendo yo del número 1, del primer contraste? No guardaron, abandonaron su morada. Yo veo ahí, o podemos ver todos, mejor dicho, que no hay dignidad otorgada, en este caso, porque ¿quiénes son los que no guardaron? Los ángeles, ¿verdad? Tenían una dignidad otorgada por Dios. No hay dignidad otorgada al que abandona o el que se aleja de la verdad, que quede impune. ¿Impune de qué? De juicio. Entonces yo puse ahí, ¿qué verdad está siendo revelada a través del contraste? En ese no guardaron, abandonaron su morada. La dignidad de los ángeles les fue otorgada por Dios, al ellos abandonarla, al ellos alejarse de la verdad, no va a quedar impune. Es lo que el autor quiere decir. Es lo que podemos observar que el autor quiere que, que esa verdad quede clara, quede plasmada en el corazón de los impíos. Que aunque ellos son potestades, aunque tuvieron una dignidad dada por Dios, como ellos tomaron la decisión de alejarse, de abandonar, entonces tendrán juicio. Segundo, blasfemas de potestades. Miguel no se atrevió. Aquí se los muestro. ¿Qué verdad está siendo revelada a través de ese contraste? Bueno, yo veo, esta tal vez es más evidente. Yo lo puse así. El hablar blasfemo de los impíos sobrepasa aún el respeto que aún las potestades superiores tienen entre sí. Miguel no se atrevió, siendo una potestad superior, a maldecir al diablo, sino más bien le dijo: el Señor te reprenda. Entonces, hay una especie de respeto, ahí lo pueden ver, entre las potestades superiores. Pero lo interesante de esto, y es el pero, término de contraste, es que el autor está diciendo, a pesar de que, por ejemplo, en el caso del cuerpo de Moisés, cuando contendían por el cuerpo de Moisés, se dio una situación así, más bien los impíos no se limitan por eso, no ponen una barrera, más bien se sobrepasa y hablan blasfemias de las potestades y de las autoridades. Este es más evidente. Entonces lo plasmamos así. Bueno, así lo plasmé yo. Tú lo puedes poner en otras palabras. ¿Qué verdad aprendo a través de este contraste? Que el hablar de los impíos, la forma en que ellos se expresan, lo que hay en su corazón, sobrepasa, excede aún el mismo respeto que hay entre autoridades o potestades superiores. Y el tercer contraste que encontramos aquí en el versículo 20, no tienen el espíritu, tienen al espíritu, oran en el espíritu. Se denota en el carácter. Yo lo puse así, la discordia y el carácter sensual de los impíos, ¿verdad? Denota o marca la diferencia
entre el que tiene al Espíritu en su vida y el que no lo tiene. Si contrastamos los dos versículos, los dos pasajes, realmente ahí debería ser 19, 20. El que no tiene el Espíritu refleja una forma sensual, causa división, por eso puse discordia, y se diferencia del que sí tiene el Espíritu. El que lo tiene va a ser diferente, va a andar diferente, va a caminar diferente, va a orar en el Espíritu Santo incluso. Pero el que no lo tiene va a ser sensual, va a causar divisiones. Entonces podemos ver, como dice el dicho popular, el hábito no hace al monje, pero por los frutos los conoceréis, dijo el Señor también. Entonces yo aprendo esa verdad a través del contraste. Esto las ves de manera diferente y puedes expresarlas de forma diferente. Incluso puedes haber encontrado, como dije, otros términos de contraste. Pero esos fueron los que yo encontré, viendo que no necesariamente algunos de los términos que se encuentran en el libro de Judas son términos de contraste, sino gramaticales. Si los encuentras, bienvenidos sean y espero que los compartas. Esos son los 3 que yo he encontrado. Vamos a parar este video aquí para seguir con términos de comparación.